Buenas tardes. El día de hoy mi compañera Valentina Ramos y quien les habla, Tania Muñoz, vamos a presentarles nuestro proyecto de grado, el cual está relacionado con los significados de padres y madres de adolescentes acerca de la práctica del sexting. Principalmente, se debe tener en cuenta que los avances en la tecnología han traído consigo nuevas formas de comunicación, lo cual genera que las formas de relación se desplacen a la virtualidad. Y aquí se generen nuevas prácticas como la práctica del sexting, que, como lo señalan Agustina y Gómez en el 2016, hace referencia a sex, que quiere decir sexo, y texting, que quiere decir envío de mensajes. En conjunto, todo significa el envío o la recepción de mensajes con contenido sexual gráfico que se envía por medios virtuales. Por otro lado, Fajardo, Gordillo y Regalado, en el 2013 señalan que los adolescentes son la población que es más propensa a practicar sexting de forma inadecuada. Aquí, Baumgartner, Sumter, Peter Valkenburg y Livingston, en el 2012, refieren que algunas de las causas por las cuales los adolescentes practican esto es debido a la exploración por la etapa en la que se encuentran y también por la búsqueda de placer. Además, Alonso en el 2016 señala que otras de las causas son la búsqueda de aprobación social y el bajo acompañamiento. En este punto, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación refiere que el papel de los padres es fundamental, ya que un inadecuado acompañamiento genera que los adolescentes sean más propensos a practicar sexting de forma inadecuada, generando consecuencias como trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima y otras problemáticas como sextorsión y ciberbullying. Sin embargo, también el instituto aclara que es el inadecuado acompañamiento que los padres no tienen la suficiente información por la diferencia generacional. En cuanto a los objetivos que planteamos, el objetivo general que determinamos fue analizar los significados que construyen 10 padres o madres acerca del sexting en adolescentes, con el fin de generar una propuesta que facilite la comunicación entre ellos y sus hijos y se promueva un sentido de responsabilidad en el ejercicio de estas prácticas. Frente al paso a paso de los objetivos específicos, el primero es identificar las consecuencias psicológicas asociadas al sexting en adolescentes mediante la revisión de material y o antecedentes investigativos con el fin de caracterizar los factores de protección o los factores de riesgo. Para el segundo objetivo específico es identificar las funciones de las figuras parentales como educadores en sexualidad mediante la revisión de literatura académica especializada y las respuestas de los participantes en estudio. Y el último objetivo fue generar recomendaciones útiles que promuevan estilos de comunicación asertiva entre los padres e hijos y faciliten la educación en sexualidad desde una postura responsable. Se considera que la práctica inadecuada del sexting es una problemática y una necesidad actual debido a que, como se mencionó anteriormente, genera diversos riesgos, como trastornos de ansiedad, depresión y otras problemáticas como sextorsión y ciberbullying. Debido a esto, es necesario analizar los factores asociados a la problemática, como por ejemplo las causas o los significados. Además, se debe tener en cuenta que el sexting es una práctica que se da debido a muchos factores, como por ejemplo el factor ambiental, factor social y el psicológico. Por esto, es necesario que desde la psicología se promuevan estrategias responsables para proteger la integridad de los jóvenes. En este proyecto se toma un enfoque social, debido a que no solamente tenemos en cuenta esos factores de riesgo, esas consecuencias, sino también los factores protectores que pueden tener las familias para solventar sus problemáticas. Por último, tenemos en cuenta el principio del humanismo integral, ya que en el proyecto se busca favorecer el bienestar y la salud mental tanto de los adolescentes como de sus familias. Bueno, para la parte del marco teórico lo vimos en tres categorías: los cambios biopsicosociales, la sexualidad y sus prácticas, y la educación en sexualidad y los enfoques que hay. Para los cambios biopsicosociales, es importante mencionar los cambios hormonales que hay durante la adolescencia, porque pues según lo menciona Papalia y colaboradores, hay maduración de los órganos sexuales y órganos suprarrenales que generan el aumento del vello corporal, el aumento de la masa muscular y el crecimiento de genitales, además por la primera menstruación y la primera eyaculación en hombres y en mujeres y hombres. Para la parte del procesamiento cognitivo, según lo menciona Santrock, hay un pensamiento abstracto, hay un pensamiento inmediatista, egocéntrico, con percepción de invulnerabilidad, que pues genera una vulnerabilidad para el adolescente ante ciertas conductas.
Y para la parte relacional o social, el papel de la sociedad en el adolescente lo ayuda a que allí enmarque su rol, genere ciertas funciones y además el papel de los pares y la formación de las redes de apoyo con ellos es muy importante porque pues son demasiado significativas para el adolescente, según lo menciona Santroc. Para la segunda categoría de la sexualidad y las prácticas, la sexualidad se define, según Velázquez, como una forma de interacción y de relación con los otros, que está dado por cuatro categorías principales: la biológica, psicológica, la social y la legal. Para la parte del desarrollo en la adolescencia, el adolescente pues tiene tres comportamientos principales, según lo menciona Moralea: la masturbación, la relación con personas cercanas, que generalmente son del mismo sexo, y las relaciones heterosexuales para la formación de identidad de género. En cuanto a las prácticas sexuales, está la práctica del sexting, que pues la definición se dio anteriormente, y esta se da gracias a la accesibilidad del Internet y a que eh, el adolescente está en búsqueda de exploración. Además, allí el adolescente tiene noción de control, tiene noción de privacidad y de interacción, lo que pues genera una vulnerabilidad. En cuanto a la educación, según la organización Planet Parents la define como el proceso de enseñanza y aprendizaje que educa al individuo en procesos como los actos sexuales y el sexo propiamente. En cuanto a los enfoques, según la UNESCO hay tres enfoques: el enfoque integral, que es el mejor, donde se abordan todos los temas sin ningún tipo de discriminación. Luego está el enfoque preventivo, que aborda solamente los riesgos y las consecuencias de las conductas sexuales. Y posteriormente el enfoque moralista, donde se basa en contenidos de fe y el resguardo de los valores tradicionales. En cuanto al rol de los padres, según lo menciona Espejo, Cordero, Quintero y Martín, este es principalmente de orientadores, de generar herramientas actitudinales, conceptuales y de valores. Además, según lo menciona Suárez, de proteger, de socializar y de generar conductas responsables para el adolescente, teniendo en cuenta que el papel de los padres genera o sea, la participación positiva de los padres es un factor protector para el adolescente. En cuanto a la metodología, la investigación fue de tipo cualitativo, el diseño fue fenomenológico y la técnica de recolección de información fue la entrevista semiestructurada. Se tuvieron en cuenta 4 fases para diseñar el proyecto. La primera fase fue el diseño del anteproyecto, donde se realizó una revisión de 16 artículos en diferentes bases de datos como Cielos, Science y Realic. Esa información se organizó en diferentes fichas de RAE para dar como resultado los objetivos y la pregunta problema de la investigación, que en este caso es cuáles son los significados de padres y madres de adolescentes con respecto a la práctica del sexting. En segundo lugar, que es la fase 2, se realizó el diseño de la entrevista, donde primero se generó el marco teórico, dando respuesta a qué significan las 3 principales categorías: el desarrollo adolescente, la sexualidad y la educación sexual. Se organizó la información en una matriz de Excel y se generaron diversas preguntas para un total de 26 preguntas. Esa entrevista se envió a 2 revisores expertos y cuando se obtuvo respuesta, se realizaron las debidas correcciones. En la fase 3, que es la aplicación de la entrevista, se diseñó un consentimiento informado donde se exponía diversas características de la investigación, como las encargadas, que la participación era de carácter voluntario y cuáles eran los beneficios que ellos podían obtener. Se obtuvo respuesta afirmativa de 10 padres, 2 de sexo masculino y 8 de sexo femenino, y se realizaron de forma virtual en plataformas como Zoom y Meet. En la fase 4 ya se realizó el análisis de la información, donde primero se hizo una transcripción textual de las entrevistas en la matriz de Excel. A partir de la comparación de esas respuestas, se generaron las categorías inductivas y se comparó la información que habían dado los padres según sus experiencias y perspectivas y lo que decía la teoría con respecto al sexting. Para la parte de los resultados, es importante mencionar que lo dimos en 4 categorías. Para la primera, las características del desarrollo adolescente. En general, todos los participantes reconocen las características del desarrollo físico y los cambios que existen durante la adolescencia. Para el pensamiento, lo caracterizan como inmediatista, egocéntrico y con percepción de invulnerabilidad, principalmente, similar a la teoría. Y para los cambios relacionales, menciona que con los padres la comunicación y la relación es limitada, se establecen ciertos límites y con los pares y la pareja los vínculos son más estrechos, los pares cobran una gran importancia y con la pareja es principalmente caracterizada por la exploración. Para la parte de la sexualidad, esta la mencionan como una forma de interacción, igualmente dada con la teoría. Menciona que la sexualidad tiene en este punto una gran influencia en el entorno académico, debido a que allí, pues en la relación con los pares, ellos pueden ejercer una mayor influencia a la hora de explorar.
Y para la práctica del sexting propiamente menciona que reconocen la práctica, pero no el término. Menciona que allí se converge la virtualidad, pues por este medio en el que se practica, la necesidad de la exploración dado durante la adolescencia propiamente, y la responsabilidad propia, pues allí el adolescente debe tener una gran responsabilidad para que pues esta práctica no conlleve a ciertas consecuencias. Además mencionan que esta práctica pues en algunos participantes es naturalmente inadecuada, o algunos mencionan que pues se puede dar responsable si allí se establecen límites y es consensuado entre las dos personas. Para la parte de la educación sexual, los padres dicen que son orientadores mediante el diálogo, y este diálogo dado por la confianza con el adolescente. Dicen que hacen un mayor énfasis en los riesgos y las consecuencias, a pesar de que a veces mencionan que el enfoque integral o mencionar todos los tipos de información sin censura es muy importante. Y para las estrategias que emplean mayormente para educar en sexualidad es el diálogo, la comprensión y, según lo requiera el caso, la ayuda profesional. Para la parte de los significados de los padres y madres sobre la educación en sexualidad y el sexting, dicen que esta es una práctica potencialmente peligrosa para el adolescente. Además, hay algunas contradicciones, pues debido a que mencionan que emplean un enfoque integral sin censurar ningún tipo de información, hacen mucho mayor énfasis en riesgos y consecuencias como el enfoque preventivo, y sobre las limitaciones en cuanto al conocimiento de los padres de formas de interacción virtual, pues en cuanto a la brecha generacional, ellos tienen un menor conocimiento en cuanto a estos tipos de interacción, y pues allí se limita la educación que le puedan dar a los adolescentes. Para el apartado de las conclusiones, para el objetivo general, planteamos que el sexting es una práctica que naturalmente comprende riesgos y se relaciona con las TICs, pues es por este medio por el cual se practica. Además, hace necesaria la responsabilidad consigo mismo y con el otro, no solamente en cuanto a lo corporal, sino en cuanto a todas las esferas que engloba al individuo en todas las etapas de la vida. Para el primer objetivo específico, las consecuencias son dadas principalmente por la sintomatología de depresión, ansiedad, la baja autoestima y el riesgo suicida que se pueda presentar en algunos casos. En cuanto a los factores de riesgo, la desprotección parental y la irresponsabilidad por parte del adolescente es el principal, debido a que pues esto es lo que más puede generar consecuencias negativas para la integridad del adolescente. Y los factores de protección igualmente, el acompañamiento continuo de los padres en cuanto al monitoreo de sus conductas, de los cambios que pueda tener ante ciertas situaciones de riesgo que pues esté experimentando, es de gran importancia. Y para el segundo objetivo específico, el rol de los padres en cuanto a la orientación y el acompañamiento, mediado por la comunicación asertiva. Como lo mencionamos en los resultados y en la teoría, pues es muy importante, debido a que pues la comunicación y el diálogo son los principales medios por los cuales el adolescente se puede proteger, y además la participación positiva del círculo parental pues puede proteger al adolescente. En cuanto a las recomendaciones, se generaron tres principalmente. Estas responden al tercer objetivo específico. La primera se liga a que está bien que los padres reconozcan los diferentes riesgos que puede tener el sexting o la tecnología, sin embargo, no basta solamente con implementar ese enfoque de censura. También es necesario que, como ya se vio, ellos reconocen otras técnicas de cómo guiar, como por ejemplo el diálogo. Entonces, que no solo se reconozca, que no se quede en el conocimiento, sino que también se pase a las acciones, a ese diálogo. En segundo lugar, está el hecho de promover el cuidado del propio cuerpo y el del otro, donde se sugiere que los padres pueden implementar estrategias para que sus hijos reconozcan los límites de lo que es lo privado y lo que es público. Además, cabe resaltar que esto no es un proceso que solamente se da en la adolescencia, sino se da a lo largo de las etapas de la vida. Y en tercer lugar, promovemos que los padres no solamente pueden ser una guía, sino también pueden cumplir ese papel de aprendiz con sus hijos, donde les pueden preguntar cómo se usa la tecnología, las diversas páginas, entre otras. Además que esto no solamente ayuda a que ellos aprendan, conozcan, sino que también refuerza la confianza y la comunicación que hay entre padres e hijos.